Esta es una conversación real. Tengo aquí al lado mío a Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco. Enrique, me da mucho gusto verte. Híjole, no te veía que, pues más o menos como un año y no platicaba contigo desde los cubrebocas. Por ahí más o menos, Gonzalo, me da mucho gusto saludarte, bienvenido a tu casa, como siempre, ya sabes. Sí. Un gusto que estés por acá en tu tierra. Y sí, pasó un buen rato, creo que nosotros sí aplicamos bien las medidas de confinamiento, pero ya ni por teléfono nos hablabas, es que un gusto volverte a oír. No, es que me confiné más yo. Sí, ya te vi. Pero, mira, empecemos por ahí. Porque las cifras oficiales dicen, Jalisco tiene 30,000 casos. Las cifras de radar dicen que tienes 70,000. En los muertos están más o menos en lo mismo, 3,000 y un cachito para arriba, todavía por debajo de Nuevo León y, bueno, por supuesto de Ciudad de México. ¿A ti te satisfacen cómo están estas cifras? Bueno, cuando hablas de muertes nunca puedes minimizar el tema de lo que significa. Pero yo te podría decir que el hecho de que Jalisco, teniendo la segunda ciudad más grande de México, teniendo el aeropuerto 3 y 5 en tamaño del país, teniendo un puerto internacional como Vallarta, en un estado con un altísimo nivel de riesgo con la emergencia sanitaria, que hoy mantengamos la cuarta tasa más baja de incidencia acumulada, que tengamos la sexta tasa de mortalidad más baja de todo el país, a mí me parece que son números que hablan de que se hicieron bien las cosas. No es un asunto menor el que nuestro estado también haya reiniciado la etapa de reactivación económica hace ya 4 meses, y que aún cuando estamos ya con el 92% de nuestra economía funcionando, hayamos podido estabilizar la pandemia, que hayamos podido mantener nuestros hospitales con una baja ocupación. Es decir, creo que los resultados, en medio de todo lo que hemos vivido, en medio de un año tan complicado, y pensando en que ya la recuperación económica de Jalisco inició, hasta ya el mes de agosto tuvimos números positivos en generación de empleos, fuimos el segundo estado que más empleos generó del país, mientras, por ejemplo, la Ciudad de México todavía ese mes perdió 5,000 empleos, Jalisco ya generó 15,000. Yo lo que veo es un escenario en el cual se ha hecho un buen trabajo, pero estamos ante el riesgo de que pensemos que ya se acabó un recorrido que es de resistencia. Los últimos 15 días tuvimos un crecimiento en el número de casos que, por supuesto, nos pone a pensar en la necesidad de reforzar medidas que, hay que decirlo, Gonzalo, con toda claridad, se aflojaron en la ciudad, las aflojamos todos. Yo, incluso en el video que grabé hace un par de días, reconozco que, pues en lo personal, mi familia misma, todos estamos cansados, pero si no hacemos un esfuerzo, espero, final, corremos el riesgo de que todo esto que se logró se venga para abajo. Es que, bueno, existe el agotamiento de pandemia. Sí. O sea, es un fenómeno que se da a nivel mundial, sucedió en España, sucedió en Francia, está de manera muy patente en los Estados Unidos y que puede pasar en México. Pero por un lado está el agotamiento de pandemia y también está la irresponsabilidad. Y que viene también esa irresponsabilidad, te soy muy honesto, yo veo ayer que transité por las calles de Guadalajara, veía sí a mucha gente con cubrebocas y otros sin cubrebocas, muchos de ellos, no sé si era porque se sienten muy jóvenes y sienten que pueden superar el virus, u otros a partir de la politización que ha tenido el uso del cubrebocas, en donde si usas el cubrebocas estás al lado del gobierno, sometido al gobierno, y si no lo usas entonces estás en tu derecho y tu libertad, y creo que eso termina por ser realmente una falacia argumentativa, porque estás poniendo en riesgo a la gente que está a tu alrededor. Claro, la verdad es que son muchos los factores que intervienen en este repunte de los últimos días. Sin duda el cansancio es un factor, pero también, como tú dices, una serie de posiciones que yo creo que son profundamente irresponsables, que piensan que este es un asunto que ya pasó y que ya no hay mucho por hacer para aportarle a tu sociedad medidas que permitan controlar el crecimiento del virus. Yo lo que te podría decir es que en lo que vimos en estos 15 días, Gonzalo, en el comportamiento de la pandemia, encontramos que la población de entre 15 años y 35 años concentró en este periodo el 40% de los contagios, lo que antes no pasaba. Uh-huh. Esto significa que es la población joven la que se está contagiando más, y eso explica también por qué no ha aumentado la hospitalización. Es decir, los jóvenes son más resistentes, es cierto, no necesariamente caen en el hospital ni necesariamente mueren, pero lo que se nos olvida es que estos jóvenes luego pueden contagiar a sus papás, a sus abuelos, y eso es justo lo que estamos tratando de evitar. Es un llamado a tiempo. En Jalisco
Hemos tomado decisiones que incluso algunos han dicho anticipadas, pero que hoy explican también en gran medida los números que tenemos. Las decisiones que hemos tomado diferenciadas del gobierno federal también creo que son una explicación de la situación en la que nos encontramos, diría para bien, diría una muy concreta. Nosotros optamos por aplicar más pruebas, por hacer un modelo de búsqueda y seguimiento epidemiológico eficaz. ¿Sigues haciendo más pruebas hoy en día? Sí, no hemos aflojado el ritmo. Mantenemos nuestro modelo de búsqueda epidemiológica versus el sistema o el modelo nacional, que es un modelo pasivo y aleatorio, que ya le costó pues muchísimo a la nación. Yo ya no quiero hablar del señor López-Gatell y sus decisiones y lo que ha pasado en México. Lo que sí te puedo decir es que el haber detectado más casos a tiempo, haber podido aislarlos, haber podido darle seguimiento, es lo que ha evitado que el virus se propague y que nos genere un daño mayor. Entonces, pues el llamado en este momento es a entender que esto no ha acabado, que necesitamos el apoyo de la gente, no solamente de los ciudadanos, sino también en este caso, bueno, también son ciudadanos, pero particularmente de los empresarios que están con negocios relacionados con la recreación o con actividades, digamos, no esenciales, que entendemos son importantes para la economía. Es decir, lo platicamos antes de iniciar la entrevista, pues la gente está buscando también cómo no morirse de hambre, cómo sacar adelante sus negocios que han pasado días y tiempos difíciles, pero necesitamos que sigamos actuando con responsabilidad, que respetemos los protocolos y las reglas. No queremos volver a parar, pero para que eso pueda evitarse, pues necesitamos que la gente haga su parte. No es una responsabilidad del gobierno este tramo es responsabilidad de los ciudadanos y necesitamos que cada quien entienda su responsabilidad y cumpla con ella. Me surgen dos preguntas. La primera, y van ligadas. ¿No se ha pasado nunca de estos 400 casos por cada 100,000 creo que son, o por cada millón, que sería entonces cuando se apriete el famoso botón rojo? Hasta ahora no. Nunca. Nunca. La cifra que tenemos se calcula con base en la fecha de inicio de síntomas. Ayer la Universidad de Guadalajara explicaba que se tenía que hacer una ponderación en el cálculo del número de casos precisamente por este factor. Nosotros en ese indicador que construimos después de que pasó toda la etapa de los semáforos, que cumplió su propósito, diseñamos el modelo simplemente para tener un mecanismo para, en caso de ser necesario, parar otra vez. Creo que ese es uno de los elementos centrales en los diseños estratégicos en otros países, que lo que establecen es mecanismos para aprender a convivir con el riesgo. Si se te va de control, pues tienes que volver a parar. Entonces, hasta ahora no hemos pasado de los 400, nunca hemos pasado tampoco el otro indicador, que es el de ocupación hospitalaria. Ese lo entiendo bien. Ese va bien, pero sí estamos muy cerca. Te podría decir que al corte de hace unos momentos, por la mañana, estamos más o menos esta semana en los mismos niveles de la semana pasada. Ojalá nos rebasemos este fin de semana los 400, pero pues bueno, el botón, como lo hemos definido, como lo hemos denominado, pues no es una amenaza ni una mague contra nadie. Pero no es tan bien así como lo está tomando la población, Enrique. A ver, ahora que hablamos de fatiga de pandémica, creo que la población de Jalisco también está, además de la fatiga pandémica, con la fatiga de ¿me van a cerrar mi changarro o no me lo van a cerrar? Porque por un lado tengo el semáforo epidemiológico, por el otro lado tengo encima que pagar impuestos, y por el otro no sé si cierro hoy o mañana, y la incertidumbre puede llegar a ser igual de desgastante que cualquier enfermedad. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un escenario de incertidumbre. No solamente vive la gente y los ciudadanos, vive también el gobierno. El gobierno no sabe lo que va a pasar en estos siguientes días. Es decir, nosotros estamos monitoreando, informando a la gente de manera permanente. Yo he estado comunicando de manera directa los resultados de este modelo de seguimiento, pero la realidad es que no sabemos qué va a pasar, Gonzalo. O sea, lo que necesitamos que la gente sepa, y está la información disponible en todas las plataformas de gobierno, es que de ser necesario se va a activar un mecanismo que, por cierto, hay que aclararlo, no va a parar toda la economía. El diseño original del botón era así, parar en seco. Se hizo un replanteamiento tratando de evitar un mayor impacto en la actividad económica esencial, o la actividad económica, digamos, que genera los empleos que necesita nuestro Estado. Nos vamos a concentrar en cortar las dinámicas que están generándose en torno a las actividades de ocio y a las actividades recreativas, particularmente en la noche y los fines de semana. Entonces, cerrar restaurantes 7 de la noche. Entre semana se pararía la actividad comercial, la actividad económica a las 7 de la noche. Se pararía inclusive el transporte público,
Jalisco, con un margen ahí de colchón para que la gente se pueda trasladar, pero la idea es parar en las noches y los fines de semana, no es parar todo, pero sí es un mecanismo que la Mesa de Salud definió como la forma más eficaz y menos perjudicial de poder cortar cadenas de contagios. Entonces, a diferencia de lo que fue el primer periodo de confinamiento, tú recordarás que cuando dijimos a la casa todos, nunca dijimos hasta cuándo, era un periodo indeterminado. En este caso no, este es un periodo de confinamiento de 14 días. Se iniciaría un jueves, si el domingo rebasamos los 400, el jueves estaría iniciando por la noche, estaría el fin de semana parándose, toda la semana siguiente en las noches estaría suspendida las actividades y un fin de semana más. 14 días que nos parece van a ayudar mucho, en caso de ser necesario, a regresar a la tendencia que teníamos a la baja en el número de contagios en Jalisco. A ver, estamos hablando de salud, sin salud no hay economía, y por un lado estamos hablando de economía, de la desesperación que hay, pero hay otra desesperación que yo estoy viendo, y tendrá que ver con la desesperación gubernamental. La bolsa no va a alcanzar, Enrique. O sea, si tú tenías 10 pesos en 2020 y era por la generación de impuestos locales, pues me queda muy claro que para 2021 vas a tener 5, si no es que 2.5. Sí. ¿Cómo le vas a hacer para ayudar a los empresarios, ayudar a la gente necesitada, ayudar al transporte, construir la línea 4 y luego pues ver cómo ayudar a educación, a ciencia, a tecnología, a salud? Qué bueno que no es mi chamba, pero ya se están haciendo los cálculos de cuánto va a haber y cómo le van a hacer. Pues claro, todos los días estoy calculando, me duermo dándole vueltas a la cabeza la idea de cómo vamos a sacar los recursos que se requieren para que el gobierno opere. Mira, o sea, lo que hay que explicarle a la gente que nos escucha es que esta defensa que estamos haciendo del presupuesto de Jalisco no es el gobernador pidiéndole dinero al presidente, no es el gobierno estatal pidiéndole dinero al gobierno federal, es el gobernador levantando la voz para defender los recursos de los jaliscienses. El dinero que estamos defendiendo no es para el gasto corriente del gobierno, no es para las comidas y los viajes, como dice el presidente. El dinero que nos están quitando, por exponerte un ejemplo, y déjame decir el tamaño del golpe. Si se aprueba el presupuesto como está presentado, nos van a quitar a Jalisco respecto a este año 9,000 millones de pesos en términos reales. Ese es el tamaño del golpe. ¿A Ciudad de México cuánto le quitan? También es un golpe durísimo, La pregunta es por qué no hay ningún posicionamiento de los demás gobernadores. No es para la Ciudad de México, para Jalisco, es para todos los estados del país. En el caso de Jalisco el golpe es de 9,000 millones de pesos. Si eso sucede, ese dinero es con el que nosotros le damos, por ejemplo, parte de su subsidio a la Universidad de Guadalajara, es con el que pagamos sueldos de maestros, es con, por ejemplo, ahí está el recurso del Fortaseg que iba para fortalecer las policías municipales, ahí está el dinero de las escuelas de tiempo completo que se queda en ceros, está el dinero del mantenimiento carretero de la infraestructura federal que tiene 0 pesos de mantenimiento para este año, está el programa de todo el mantenimiento de la infraestructura rural, es decir, no estamos hablando de dinero para los lujos o para tirarlo a la basura o a la cañería de la corrupción, como dice el presidente, y de los lujos gubernamentales. Estamos hablando del dinero para que funcione el Estado. Entonces, hoy la defensa que estamos haciendo del presupuesto tiene que ver con esto y tiene que ver, sí, con la preocupación que tú dices. Si este año el atender la emergencia sanitaria nos costó a Jalisco 3,500 millones de pesos que no teníamos contemplados y de los cuales ni un peso puso la Federación, imagínate después de ese golpe lo que significaría tener 9,000 millones de pesos menos el año próximo. ¿Estás sensibilizando a la población de esto? Me interesa que la gente entienda este asunto, me interesa que podamos entender y darnos cuenta que estamos ante una situación en la que se pueden poner en riesgo la prestación de los servicios más elementales en nuestro estado. Creo que lo fundamental es entender que hoy el pueblo de Jalisco tiene que cerrar filas para defender a nuestro estado, que lo que yo estoy haciendo es levantar la voz para que no se cometa este atropello en el Congreso. A mí me va a dar mucho gusto entender, bueno, más bien me interesa mucho entender cómo van a votar los diputados que son jaliscienses de Morena. Quiero saber si van a defender a su partido o van a defender a su estado. A su partido, Enrique. Bueno, pues eso es lo que los jaliscienses tenemos que tener presentes. Hoy hay una lucha y un debate muy fuerte que tiene que ver con los principios federalistas que rigen a nuestro país. Y la gente dice, bueno, ¿y a mí eso qué? El sistema federal, eso no existe, o a mí qué me importa. Bueno, es que eso es lo que le da cohesión a la nación. Si nosotros somos un estado que está produciendo más de lo que recibe, si nosotros somos un estado solidario, si nosotros somos una de las locomotoras o de
los motores más importantes de la reactivación económica, lo único que pedimos, fíjate, el planteamiento se resume en esto, Gonzalo. Lo único que yo estoy pidiendo es que no nos den menos de lo que recibimos este año. Sí, eso nunca ha pasado. Pero también es la paradoja. O sea, ustedes, tú y otros 9 gobernadores más dicen, queremos que efectivamente nos den lo mismo que nos dieron en 2020 y queremos que efectivamente se respete la federación. Estamos ante un presidente que dice, no, la voz que se tiene que escuchar es la mía, porque yo estoy viendo no por estados, sino estoy viendo todo el país. O sea, estamos cambiando de gente que quiere que efectivamente los gobernadores tengan fuerza, como podría ser, en este caso, pensar en los Estados Unidos, la fuerza que puede tener el gobernador Cuomo en Nueva York o el gobernador de California, contra alguien que podría ser el propio Trump, que dice, no, la fuerza que tiene que prevalecer es la mía. Y es lo mismo que está sucediendo en México como en otros países. Pues te puedo decir Brasil, por ejemplo. Claro, no hay nada nuevo bajo el sol. Son modelos que han existido y que siguen existiendo en momentos puntuales del desarrollo de nuestras sociedades, en los cuales las visiones centralistas, las visiones totalitarias, pues lo que buscan es borrar cualquier tipo de contrapeso en el ejercicio del poder público. Nada más que hay que recordar, Gonzalo, que eso ya le costó mucha sangre y mucho dolor a México en el pasado. Construir la idea de la República ha sido un proceso largo y complejo. Nosotros entendemos que el presidente tiene no solamente el derecho, sino diría la obligación de darle un sentido nacional a la definición del presupuesto. Pero lo que no podemos pensar es que esa idea de lo nacional se construye desmantelando lo local. Ese es justo nuestro debate, es decir, yo no le estoy diciendo al presidente que cancele sus proyectos, por ejemplo. Puedo no estar de acuerdo con ellos, los grandotes estos de las... Santa Lucía, yo no le digo al presidente que él no tiene el derecho, porque pues para eso lo eligieron los mexicanos, de decidir cuáles son los proyectos prioritarios para el país. Pero ¿y los demás proyectos que se definen desde lo local, dónde están? ¿Cómo le vamos a hacer para garantizar que cada estado pueda tener una agenda compartida con el gobierno federal que pueda cumplirse en los próximos meses? Si no lo hacemos así, Gonzalo, pues lo que yo creo es que estamos encaminando al país, lo digo, insisto, sin alarmismos, pero sí creo que estamos encaminando al país a un callejón sin salida que mucho nos va a costar y que mucho nos va a doler. Pero deja tú al país, Enrique. A ver, si tú no tienes dinero o el dinero necesario el próximo año para poder seguir combatiendo la pandemia, porque esto no se va a acabar hasta que haya una vacuna, y esa vacuna va a estar llegando, si bien nos va, entre marzo y junio de 2021. Entonces no vas a poder, si no tienes dinero para que los empleos se sigan generando y no cierren los negocios, los pequeños y medianos, que son los que están mucho más golpeados, te va a crecer la inseguridad. Por supuesto. ¿No? Entonces, y te va a crecer la inseguridad en una época electoral, que también, pues es un caldo de cultivo. Las tres cosas que te acabo de decir, extremadamente explosivo, y ya sin hablar del narco que también está esperando en todo el país, así, relamiéndose los bigotes para ver qué es lo que va a terminar pasando. Sí, es verdaderamente, se puede generar un círculo pernicioso terrible a partir de lo que suceda con la discusión del presupuesto. Es decir, insisto, no es nada más el dinero del gobierno. A veces nos confundimos con eso. Es la posibilidad de construir una agenda para resolver y atender los temas que le preocupan a la gente y que le afectan a la gente. Uh-huh. Mira, te doy un dato. Si tú revisas el presupuesto hoy, como está presentado para su aprobación en el Congreso, en la bolsa de salud, Jalisco no tiene un centavo de la Federación, porque está concentrada en una bolsa nacional. Entonces yo no tengo idea de cuánto le van a mandar a Jalisco. ¿Cómo voy a hacer mi planeación en términos de política de salud en el Estado si ni siquiera sé cuánto va a poner la Federación de lo que antes era el Seguro Popular y que hoy se llama INSABI? Qué bueno que nosotros no aceptamos entregar el sistema de salud a la Federación como nos quisieron obligar y como lo hicieron algunos estados. Si lo hubiéramos hecho, imagínate cómo hubiéramos enfrentado este año la emergencia sanitaria. Uh-huh. El tiempo pone las cosas en su lugar. Y lo que yo diría, Gonzalo, es justo lo que tenemos que entender en la discusión del presupuesto, es que de lo que estamos hablando es de cómo le vamos a hacer para enfrentar las grandes agendas nacionales, que son también las grandes agendas locales. Lo diría con dos ejemplos muy rápidos. Mencioné ahorita el de salud. Si hoy se aprueba el presupuesto así, la bolsa de salud para Jalisco de la Federación está en ceros, porque la bolsa del INSABI no tiene definido el criterio de distribución territorial todavía. ¿Cómo se mandó el presupuesto así? No me lo preguntes, porque con el mismo criterio está la bolsa de mantenimiento carretero, 0 pesos para Jalisco, y hay una bolsa nacional que lo que nosotros entendemos es que se trata de concentrar los recursos para manejarlos al antojo del presidente, y yo creo que eso es algo terriblemente pernicioso y terriblemente grave. Ahora, un ejemplo adicional. En un momento en el que se sigue
avanzando en la lógica de la militarización del país, desmantelas el Fortaseg, que es la única bolsa que tenías para fortalecer a tus policías municipales tan golpeadas, tan lastimadas, tan corrompidas, tan infiltradas por el crimen organizado, y hoy le estás dejando a los municipios sin dinero para poder hacer el trabajo en materia de seguridad pública, que desde lo local puede verdaderamente construir una agenda de prevención y de atención cercana a la gente, y sigues apostándole únicamente a la idea de la Guardia Nacional y del Ejército, que no tenemos nosotros problema con que se refuercen esas áreas, pero también desmantelar a las policías municipales. Ese es el callejón sin salida al que yo creo que estamos llevando al país. Y para qué te digo lo que tiene que ver con todo este asunto. Ayer anunciaban dizque la bolsa de proyectos estratégicos de infraestructura. Es una broma de mal gusto. Son los mismos proyectos de siempre. Lo han anunciado 3 veces y no han hecho nada. No viene un solo proyecto de interés de Jalisco en esa bolsa de proyectos estratégicos. Y Jalisco junto con Nuevo León somos los 2 estados que más empleos estamos generando en el país. Entonces, pues lo que estamos viendo, insisto, es un despropósito y el regreso, yo diría, de lo peor del centralismo mexicano. A ver, hablando de lo localismo, y ahorita que hablaste de las diferencias y la parte de seguridad, hay cosas que me sorprenden y me llaman la atención y me preocupan, Enrique. Mira, antes de que llegaras y que antes de que empezara el programa, estaban hablando en la conferencia de prensa de esta mañana el presidente sobre desaparecidos, y lo que decía Alejandro Encinas de Nueva Cuenta es que Jalisco y Guanajuato son los que concentran el mayor número de personas desaparecidas. Ahí uno pasa en el monumento a los niños héroes, que ahora se volvió de los desaparecidos, y se siguen viendo mantas que yo veía hace 2 años. ¿Estamos tan atrasados en las investigaciones? ¿Estamos todavía tan atrás para saber qué pasó con esta gente? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque estos temas no queden escondidos o relegados en medio de esta discusión sobre otros asuntos tan complejos. De hecho, yo voy a presentar un informe puntual. Antes de mi informe voy a hacer un informe, como lo hice el año pasado, específico del tema de desaparecidos, porque tenemos muchas cosas que decir que se están haciendo. No solamente la cantidad de recursos que le hemos invertido a un tema que se había abandonado en el pasado. Estamos buscando a quienes nos faltan. Cuando dicen, oye, en Jalisco están encontrando muchas fosas, sí, porque las estamos buscando y antes no las buscaban, y en esas fosas estamos encontrando a la gente que tenía denuncias de desaparición, que ya sus familiares estaban resignados a no volver a saber qué había pasado con ellos. Pues Jalisco, y lo dice el propio Encinas, es el estado que más resultados está dando. Es decir, claro, nosotros tenemos un problema que se ha visibilizado porque estamos haciendo un esfuerzo por buscar y por encontrar los que nos faltan, pero ¿qué está pasando en el resto del país? Yo veía los datos, que era mi reclamo con Encinas, cuando presentan las estadísticas, pareciera que los que tenemos que pagar las consecuencias de hablar con la verdad, parece que quienes pagan las consecuencias somos los estados que hablamos con la verdad, porque tú ves estados como Veracruz o como el Estado de México que tienen cifras en las que pareciera que no hay un problema de desapariciones, pero la realidad te dice otra cosa. Entonces creo que lo que es importante es entender que la información que está dando el gobierno federal no tiene o no refleja la realidad de lo que está pasando en todos los estados. Los estados como nosotros, que estamos haciendo un trabajo a conciencia, pues sí, preferimos hablar de frente y decir, este es un problema enorme, que no es de este gobierno, que es un problema que viene acumulado, tú lo decías, pues las lonas de las desapariciones que están ahí en la glorieta de los niños héroes, ve las fechas de las desapariciones. Sí, a ver, y se comenzaron a incrementar esas lonas después de la desaparición de los 3 estudiantes de cine. Claro. O sea, sería en el último semestre de Aristóteles. El último año de Aristóteles, y sobre todo lo que nosotros estamos haciendo es no rehuirle al tema. No es un tema, tal vez uno de los temas más difíciles de enfrentar para cualquier gobierno. Yo te preguntaría, de esos desaparecidos que están en estos momentos, que han encontrado ustedes, sí, y que han podido algunos de ellos identificar, ¿son de tiempo atrás o son ya en el transcurso de 2018-19 al 2020? No, son lo que nos encontramos, por ejemplo, en las fosas, son cuerpos que van desde un mes hasta 5 años o 6 años, o hay de todo. O sea, lo es verdaderamente impresionante. O sea, ayer revisábamos las cifras, no te las quiero adelantar porque en 2 semanas presento el informe, pero la verdad es que el trabajo de búsqueda que ha hecho la Fiscalía es verdaderamente impresionante. Nuestros equipos están trabajando a marchas forzadas, estamos haciendo un gran esfuerzo para poder visibilizar este tema y llegar hasta las últimas consecuencias. Ahora, el asunto es entender que el problema que se acumuló es un tamaño que nadie se imaginaba. Es decir, aunque vamos dando muy buenos resultados en términos de localización de desapariciones, el problema acumulado del pasado más lo que se sigue generando en el tiempo es de una dimensión que yo creo que
hasta que la ves de frente, hasta que te metes a revisar de lo que estás hablando, le entiendes. Y ese es, me parece, la realidad del país, no de Jalisco. Nada más que Jalisco sí habla con la verdad. Jalisco sí da las cifras y Jalisco da resultados, y bueno, pues al parecer esa parte de que los estados digan la verdad no es un tema prioritario para quienes están manejando ese asunto a nivel nacional. ¿Sigues confiando en el fiscal? Y te lo pregunto después de los levantamientos de jóvenes que se estaban manifestando después de lo de Casa Jalisco, ¿no? Y de lo de Giovanni López, en donde las pláticas nos quitaron los celulares y nos dieron la vuelta y nos aventaron a donde sea, y eran elementos de la fiscalía que nos metieron en la fiscalía, y que por lo menos hasta donde yo me quedé, no hay ninguna disculpa para la gran mayoría de ellos, y no se ha aclarado quiénes fueron, cómo fueron y hasta quién le dio la orden. La disculpa la di yo, no una, sino 3 veces. No, pero Enrique, lo entiendo. Sí. Pero lo que voy no es que tenga que dar siempre las disculpas el gobernador, porque para eso delega. Y yo sé que es autónoma la fiscalía, sí. Pero entonces el fiscal más bien como dijo, bueno, pues voy a buscar por dónde, y se quedó la cosa ahí. Mira, la realidad es que lo que hemos hecho en este tema es iniciar la transformación de la fiscalía a profundidad. Y lo estamos haciendo de la mano y con el acompañamiento de las víctimas de estos actos tan dolorosos para nuestro estado. Nos hemos reunido con los chavos, estamos haciendo un foro, está en proceso y en desarrollo un foro para la renovación completa de nuestras policías y de la Fiscalía del Estado, particularmente en las actuaciones en momentos o en eventos de manifestaciones, para poder garantizar el respeto de los derechos humanos. Queremos que Jalisco siga siendo un espacio en el que la expresión de las ideas se garantice con toda libertad, pero también un estado que sea capaz de aprender de las lecciones que vivimos. Ese episodio debe de servirnos a todos para entender el terreno tan fangoso en el que estamos parados y los enormes riesgos que hay de que se pueda violentar esta libertad de expresión por la actuación indebida de algunos elementos. Yo lo que te diría, Gonzalo, es atendido. Ahorita aquí había una manifestación afuera de Casa Jalisco, ahorita que estamos aquí transmitiendo, por cierto, de un grupo de colegios que vienen a protestar contra el gobierno porque no los dejamos regresar a clases, como si fuera un asunto de voluntad del gobierno. Pero bueno, esta manifestación y muchas otras, hace poquito esta manifestación tan grande con el tema del aborto, hace algunos meses la de las mujeres, nunca hemos tenido un problema. Tuvimos un problema en una manifestación, pero que puso en evidencia la necesidad de hacer una reforma a profundidad para que esto no vuelva a pasar. Entonces, la pregunta que tú me hiciste es, ¿confío en el fiscal? Sí confío. Estoy seguro que él no fue quien dio esa instrucción. Quienes hicieron esos actos, quienes cometieron esos actos, están hoy en la cárcel. Eso es muy importante saberlo. No es un asunto que haya quedado en la impunidad. Es un tema que hoy tiene culpables que están pagando su sentencia en la cárcel y que nos va a llevar a hacer una transformación de fondo de la fiscalía. Así fue, sin duda, uno de los momentos más difíciles de mi vida, lidiar con eso, y me dio mucho pesar el que se haya actuado de esa manera contra gente, incluso algunos que yo conocía, gente a la que aprecio y que, pues, por supuesto que aunque no es un asunto que tenga que ver con una decisión o con una acción mía, pues es mi responsabilidad como gobernador dar la cara y por supuesto ofrecer una disculpa. ¿Ya descubriste quién está operando desde los sótanos del poder? Estuvo Jacob Polensky aquí antier y te dijo traidor y te dijo que eras un mentiroso y una sarta de cosas que sinceramente no recuerdo, pero que el Mural publicó de forma muy puntual el día de ayer. ¿Jacob Polensky sería parte de los sótanos del poder? Siempre he dicho que las cosas de quien vienen, ¿no? Que Jacob me diga cosas malas, pues para mí es un piropo. No voy a meterme en ese tema porque no merece el tiempo, pero simplemente diría, le entregué al presidente Gonzalo en su mano la relación completa de quienes estuvieron detrás de todo esto. O sea, no quiero que este tema sea un asunto para golpeteo mediático ni político, pero sí quiero decirte que como me comprometí, le entregué por escrito al presidente la relación de quienes de su gobierno estuvieron metidos en todo este asunto que sucedió, en la manipulación de una nota construida sobre bases falsas, porque fue lo mismo. No es un asunto de justificación, pero sí al tiempo de explicación. A Giovanni nunca se le detuvo por el tema del cubrebocas. Y mucho menos lo que hicieron los policías fue por ese asunto. Tuvo que ver con otras cosas que son parte del proceso de la investigación. Segundo, la manipulación para que grupos de choque vinieran a alterar una manifestación en Jalisco, pues está documentado, está ahí evidenciado. Toda esa información se la entrega al presidente. Él sabe, cuando menos yo le informé quiénes estuvieron detrás, y será decisión de él si actúa o no actúa
de alguna forma contra esas personas que, insisto, lo único que están generando es odio, rencor y encono en el país. A ver, te voy a preguntar. Y si me la preguntas, perdón, me dijiste lo de Jade Cole. Ajá. En la lista que yo entregué y en la información que yo entregué no estaba la señora metida. Porque entre las cosas que dijo, y por eso lo digo, es que a ella le estaban acusando de esas movilizaciones de... No, hombre, no da para tanto. Yo no creo que esa señora llene una combi, ni de chiste. No, sí creo que llene una combi, sinceramente te lo digo. Pero mira, me dices, le di la información al presidente, que eso fue en la anterior visita. Ya ahora que vino a la inauguración de la línea 3, y ahorita entramos a la línea 3, ¿te dijo ya algo? ¿Lo revisó? O... Sí, lo traía de hecho doblado. El papel que le entregué en la visita anterior lo traía, te platico, no va a cometer una indiscreción, pero sí lo traía. Me dijo que estaba revisando, me dijo, de aquí de esto vi algunos nombres que te puedo decir que no son, porque yo estoy convencido que es gente de bien. Yo le dije, presidente, yo le creo, nomás aquí está una relación completita, tanto de la operación en redes sociales para manipular la nota, como de la operación en tierra para el tema de las manifestaciones. Él se quedó con la información, cuando menos a mí me da tranquilidad que el presidente la atendió, que vi que la traía. ¿Están engañando al presidente, Enrique? Yo creo que hay gente que le está diciendo mentiras al presidente de su equipo, sí, y gente muy cercana. Yo creo que el presidente tiene un problema con su equipo serio, tiene gente muy incapaz. Pero su gente cercana son 4. Pues... Es Julio Scherer, es Beatriz Gutiérrez Müller, es Jesús Ramírez Cuevas, y se me está yendo por ahí alguien más. Yo no sé si entonces decir, a lo mejor del segundo y tercer círculo, pero yo sí creo que el presidente tiene un equipo que no le ayuda, un equipo que muchas veces le estorba y le genera problemas, y yo creo que hay funcionarios del primer nivel que son muy inútiles y muy incapaces. ¿A ti tu equipo no te miente y no te estorba? A lo mejor sí, algunos, ¿no? Pero si me los cacho, los corro. Hasta ahora yo estoy tranquilo y satisfecho de el trabajo que ha hecho mi equipo. Hemos hecho algunos cambios, pocos, pero algunos cambios también importantes en el gobierno. Y bueno, pues si se tiene que ajustar algo en la estructura y en el aparato gubernamental, pues también es tu responsabilidad hacerlo. Yo estoy tranquilo y satisfecho de mi equipo de trabajo. Una de las estrellitas de tu administración y que venía arrastrándose de las otras es la inauguración de la línea 3. Rapidota, grandota, bien bonita, pero pues ya tiene algunos problemas. Se quejan de que no da cambio, de que luego los pases no sirven, de que ya te la pintaron. Es falso, todo lo de que no da cambio y eso. A ver, Gonzalo, nosotros hoy, terminando ahorita la entrevista, un ratito más, vamos a presentar uno de los cambios centrales en el modelo de transporte público, que es el sistema de pago electrónico. Finalmente, hemos llegado al final del camino, valga la redundancia. Todo el sistema de transporte público de nuestro estado, en Guadalajara, en Ciudad Guzmán, en Vallarta, tiene ya sistemas de pago electrónico. Es decir, ya no hay argumentos para el tema del cambio. Hoy tú puedes cargar tu tarjeta y podemos aplicar ya a partir de ese mecanismo de pago electrónico que con la misma tarjeta te puedes subir a todo el sistema de transporte en Guadalajara, en Vallarta, en Guzmán. Vamos a poder aplicar subsidios focalizados, vamos a poder aplicar políticas de transbordo más eficaces, pero no podíamos hacerlo si no teníamos este sistema. Nunca se hizo en Jalisco, lo estamos terminando apenas hoy. Antes de 2 años pudimos reordenar rutas, pudimos ya tener el sistema de pago electrónico e iniciamos ya también el sistema de sustitución de unidades para incorporar modalidades menos contaminantes, más modernas y más eficaces. El sistema de transporte público se está transformando y la línea 3 es parte central de ese modelo. Entonces lo que necesitamos es que la gente entienda que hoy en Guadalajara hay más de 800 puntos de recarga para que tú vayas y cargues tu tarjeta, para que no tengas problemas de cambio, para que no tengas que pagar en efectivo, porque también tenemos que irnos adaptando a nuevas modalidades. O sea, si seguimos pensando que la única forma de subirte al camión es con moneditas, pues vamos a seguir teniendo siempre este debate de si un chofer no te quiere dar el cambio, pues imagínate como gobernador cómo controlas a un chofer que se pase de la raya. Sin embargo, todo este modelo de pago electrónico que hoy ya tenemos terminado al 100, hoy lo vamos a anunciar, nos permite ya tener un sistema más eficiente. La línea 3 tuvo 2 fallas en el sistema eléctrico, que es parte de poner a andar una maquinaria tan compleja, tan grande, pero está funcionando maravillosamente bien, está dando muy buenos resultados. A veces es fácil concentrarnos en las fallas, pues si un día el metro se detiene en la Ciudad de México, pasa también, es decir, no es un asunto... pasa diario. Eso pasa diario, pero a lo que me refiero es
La línea 3 va a contribuir de manera muy importante a la transformación integral de transporte público en Guadalajara. El proyecto de macro periférico que va a viento en popa, va caminando muy bien, va a ser también algo central. La línea 4 que vamos a empezar el año próximo, sin duda será también una aportación importante. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos del transporte que se pudo construir a pesar de la historia terrible de corrupción, de ineptitud, de malos manejos que tuvo la línea 3. Hoy es una realidad. Ayer me vine de la oficina a mi casa a todo dar. Uh-huh. En 7 minutos salí del centro de la ciudad. La verdad es que muy orgulloso de haber podido hecho el tramo final, porque como bien dices, no hay que regatearle a quienes iniciaron este esfuerzo su responsabilidad. Al contrario, yo invité al propio Aristóteles a la visita de arranque. Lo vi, hasta parecía raro porque Aristóteles parecía Emilio y Emilio parecía Aristóteles, como que se trasladaron los kilos. Para que veas. No, la verdad es que yo creo que es una obra de gran impacto para la ciudad. Y sí, las rayas, como decías también, uh-huh. Ayer en la noche, te enseño las fotos, vi algunas estaciones rayadas con mucha basura. Pues otra vez lo mismo, ¿todo es el gobierno? No, pues eso es de la gente. O sea, si hay quienes no entienden que es una obra de la ciudad, que hay que cuidarla como nuestra, y la rayan, la ensucian, la vandalizan, pues es un llamado de atención para la sociedad, no para el gobierno. Eso no es una crítica a nosotros, es una crítica a la gente que está usando una infraestructura pública y que debería de ser parte de las soluciones y no crearnos un problema más. Creo que son las dos cosas. Mira, Enrique, yo usé durante mucho tiempo el metro de la Ciudad de México. La línea 7, me iba de mi escuela hasta Barranca del Muerto y de ahí me seguía hasta Pedregal. Y durante años estuvo perfecta. Y conforme se fue deteriorando la situación económica en la Ciudad de México, se fue echando a perder, como seguramente sucedió con las otras. Sí es una expresión social, por supuesto, es tanto de desesperación como de rechazo, lo que tú quieras, que tiene que combatirse, por supuesto, con la colaboración social de, oye, espérate, si estás rayando ahí, no le estás rayando el gobierno, estás rayando mi transporte, es como si te rayaron tu coche. Solo que es un coche que lleva 3 millones, ¿cuántos son al día? 270,000 tapatíos. ¿En el tren? En el tren. Tiene capacidad para 240,000, estamos ahorita todavía moviendo apenas 90,000. Sí. Promedio va a ir evolucionando conforme ya estén articuladas todas las rutas alimentadoras y como se vaya armando el replanteamiento de rutas, pero tiene capacidad para 240. Uh-huh. Pues mira, entonces que la gente también... Pero mira, Gonzalo, yo hay muchas cosas, creo que coincidimos en lo general, pero te voy a decir algo en lo que no coincido con lo que dices. Uh-huh. El tirar basura no tiene una justificación en ningún tipo de malestar. Ayer que vi las fotos porque estoy monitoreando diario el mantenimiento de la línea. Uh-huh. No es asunto menor. La infraestructura que se generó, el tipo de estaciones, tienen un trabajo de mantenimiento carísimo, costosísimo y muy complejo. Ayer que veía las fotos y que veía basura tirada, estaba el bote vacío y la basura fuera del bote. Eso no tiene justificación por malestar social. No. Eso es falta de responsabilidad y de compromiso. Y yo sí aprovecho para decirle a los tapatíos que tenemos que cuidar lo que es de todos. Eso es parte de la infraestructura de la ciudad. Y perdón, pero pues por más desesperado que tú anduvieras cuando te subías al metro, te aseguro uh-huh. que nunca te fuiste a grafitear y a rayar el metro. Te espero. No. Entonces, a lo que voy es, necesitamos un sentido también más crítico sobre lo que es la responsabilidad de la gente. Si no hacemos eso, nunca vamos a tener tampoco mejores gobiernos. Creo que hacer ciudades, hacer ciudadanía también. Y bueno, pues en este momento, así como yo asumo la responsabilidad de lo que me toca, pues le pido a la gente que nos ayude a cuidar la línea 3 y todo lo que es público en la ciudad. Es que, a ver, entiendo mucho lo que me estás diciendo. Ayer leí a alguien, leí a Lady Corrales, que bien la conoces, ¿no? Que decía, que si vi el video del Faro, no quiero que me regañen, ¿no? Y yo lo veo de otra manera, porque si alguien es regañón soy yo, ¿no? O sea, lo eres. Vivo de regañar a la gente, y el problema es que luego cuando la gente ya siente cierta libertad, dice, yo ya no quiero que me regañe este güey. No hay un momento en donde te están diciendo a ti también que falta, no sé si empatía u otro tono hacia cierto sector de la población. Yo he sido siempre así, Gonzalo. No me lo digas, pues yo lo sé. Mira, así en esa lógica goberné Tlajomulco, así en esa lógica goberné Guadalajara, y así en esa lógica voy a gobernar Jalisco, porque creo en una cosa, creo en algo central. Yo soy tapatío antes que gobernador. Aquí vivo, aquí quiero seguir viviendo. Y la verdad es que esta ciudad no va a funcionar nunca si la gente no hace su parte. Y la verdad es que yo acepto y acato y aguanto en muchos momentos los reclamos de la gente, los señalamientos, a veces hasta los ataques, las ofensas.
pero también me parece que es mi responsabilidad como gobernador decirle a la gente no la frieguen. También nos toca una parte de la responsabilidad. No puedes dejarle al gobierno todo. Esa es una actitud que no nos llevaría hacia ningún lado, y me parece que en este momento, y más allá de planes de futuro, lo que yo tengo hoy es la responsabilidad de sacar adelante el gobierno de Jalisco y sacar adelante mi estado. Yo todo eso lo entiendo, Enrique, pero... Y no puedo solo, es lo que te quiero decir, no puedo solo. El regaño o el reclamo no es tanto en un sentido de malestar. Yo ayer, fíjate, te decía otra vez el video, yo reconozco que en lo personal y con mi familia también aflojamos las medidas de salud, de sanidad, que nos cansamos también igual que todos, pero al mismo tiempo les digo, eso no es excusa. El cansancio no es excusa, tenemos que regresar todos a la responsabilidad. Y entonces en ese sentido, pues yo no lo veo tanto como regaño, yo lo veo como hablar con la verdad y hablar de frente. Eso sí lo hago y lo espero seguirlo haciendo. Pero fíjate, tú tienes una ventaja con tu familia. Ajá. Tú llegas con tus 3 hijas y las abrazas y les dicen, a ver, te estoy poniendo un regaño porque no te pusiste cubrebocas, pero te puedo dar un abrazo. Donde, hay que decirlo, hay familias que ni siquiera pueden dar ese abrazo. ¿Cómo hacer que se vea que efectivamente esa forma tan tajante tan directa de dirigirse al público va escondido efectivamente un cariño para que no te pase nada en la calle? O sea, no nada más por la pandemia, por la crisis económica, por la inseguridad, por las diatribas políticas, por lo que tú quieras. O sea, yo sé que tu estilo no es ser como padre bonachón, pero lo que yo estoy percibiendo en la población jalisciense es que por las circunstancias les hace falta un buen abrazo. Bueno, yo creo que a todos, a mí también, me incluyo, pero volvemos a lo mismo. Mi responsabilidad en este momento es sacar adelante a nuestro estado en medio de una crisis sanitaria nunca antes vista. Yo ya quisiera ver aquí a quienes critican y quienes juzgan todo lo que hace el gobierno. Ha sido una tarea muy compleja, Gonzalo. No es sencillo, no tengo soluciones mágicas, no hay fórmulas infalibles, no hay un recetario de qué es lo que tienes que hacer. Estamos construyendo decisiones sobre la marcha, muchas veces sin saber los efectos de lo que vamos a decidir. Entonces, en ese sentido, lo que yo creo que hay que entender es que la relación del gobierno con los ciudadanos no puede ser, yo no creo en esa fórmula, de los discursos facilones o de las posturas simplonas y de irte siempre por la sombrita o nadando de muertito. Yo siempre le he entrado a las cosas de frente, y cuando tengo que decirle a la gente las cosas que yo veo y que siento que son importantes, lo hago. Y ya a estas alturas de mi vida, pues cambiar mis estilos es difícil. La ventaja que tengo, Gonzalo, es, yo creo que los jaliscienses y los tapatíos en específico saben y conocen y entienden que a lo largo de mi trayectoria hemos hecho muchísimas cosas por el bien de la ciudad. El paso que yo he tenido por el gobierno lo puedes ver en cada rincón de Guadalajara. Y eso me da tranquilidad para poder seguir actuando sabiendo que la gente, al final, sabe que lo que estamos haciendo es para cuidar a Jalisco y para cuidar a los jaliscienses. Para terminar, refundación de Jalisco. Iba a haber votaciones, iba a haber otras cosas sobre lo mismo en 2021. Sí. ¿El plan sigue en marcha o esto lo retrasa, lo pospone o cómo va a ser? El plan sigue en marcha, pero no para el 21. Lo veo difícil, veo un escenario en el cual no hay condiciones para convocar al nuevo constituyente, pero sigo convencido de que esa es la ruta que tenemos que seguir. Decisiones informadas, sean decisiones responsables, y con quienes estén vamos a seguir construyendo. Es decir, la decisión de quienes van a estar en los espacios de representación en municipios y en el Congreso es decisión de los jaliscienses, y yo me adaptaré a cualquier decisión que ellos tomen. ¿Qué ves en las encuestas? Que vamos muy bien, que la gente sabe que el proyecto que desde el gobierno se ha construido tiene sentido, tiene lógica, que después de un primer año difícil, si tú me dices, ¿cómo estás en las encuestas hoy respecto a hace un año? Pues me pasó igual en Tlajomulco, me pasó igual en Guadalajara. El primer año es el de las decisiones difíciles, pero es lo que te permite después gobernar. Entonces hoy estoy en una mucho mejor condición. Siento que la gente de manera mayoritaria respalda el proyecto de gobierno que encabezo, que hay confianza en lo que estamos haciendo, que hay retos, por supuesto, también, y cosas que tenemos que hacer mejor, pero siento que vamos avanzando bien. A ver, nada más una cosa. ¿Fue más difícil las decisiones del 2019 que las decisiones de la pandemia? No, bueno, difíciles en términos del desgaste político. Las decisiones más complejas en términos de generar equilibrios entre el cuidado de la salud y la economía, sin duda, fueron las de este año. Pero sí las decisiones
para que tomara forma el gobierno, para que tomara ritmo el programa de trabajo, las decisiones del 2019 fueron las más duras, porque además es cuando llegas a acomodar lo que te dejaron de desastre. Ya el segundo año, a pesar de la emergencia sanitaria, es un año en el que vamos ya aterrizando cosas, en el que empieza a tomar forma varios proyectos de gobierno. O sea, ya, por ejemplo, la red Jalisco está a 3 meses de ser una realidad, es decir, el internet de alta velocidad en todos los rincones del estado está a punto de ser una realidad. El sistema de transporte que te platicaba ya tiene un avance muy importante en su reestructuración, la renovación de nuestras carreteras que estaban hechas pedazos. Es decir, el segundo año es un año en el que ya se ven más las cosas por las que apostamos, y yo creo que eso se ve reflejado en el ánimo y en la evaluación de la gente hacia el gobierno. Pues Enrique, yo te agradezco que me recibas aquí en Casa Jalisco, que hayas platicado conmigo como siempre de todo. No me pasaron las preguntas porque ya ves que luego dicen que me pasas una lista y las palomean y siempre dicen de todo, cosas por el estilo, y espero verte pronto, ¿no? En realidad no nos veíamos Enrique Alfaro y yo como año 2 meses más o menos. Y la última vez que platiqué contigo, sí, platiqué contigo al inicio la última vez que platiqué contigo fue antes de Giovanni, cuando pediste que los cubrebocas fueran obligatorios. Y ya después ya dejamos que llegara la marea. Pero pues que no se tarde tanto tiempo, creo que hay muchos temas que platicar de Jalisco. Y tú sabes que es un estado, y específicamente Guadalajara, una ciudad que aprecio y que quiero. Sabes que aquí también, y ojalá nos veamos otra vez pronto. Gonzalo, gracias por el espacio. Y bueno, pues el volver a reencontrar a gente a la que uno respeta, como es tu caso, pues siempre es un gusto. Por eso te digo que a pesar del cansancio, vamos a salir adelante, no hay que aflojar el ritmo. ¿Tus hijas bien? Muy bien, las 4, dijiste 3, pues son 4. Perdóname. Espero que ya con eso, espero ya parar. No, ya pareces juez de la Suprema Corte gringa. Sí, ¿no? Y de todas las generaciones, desde los 25 4 hasta hijas, y luego ya vi aquí a Peri que vino a saludar. ¿Se ha adaptado? Se ha adaptado muy bien, nada más la gandalla a la otra, a la Chapi, toda la comida disponible, pero muy bien, se han adaptado bien. Bueno, pues eso creo. ¿Duermes bien? Duermo muy bien. Yo la verdad estoy tranquilo, concentrado y comprometido a no fallarle a la gente. Bien. Gracias, Enrique Alfaro. Gracias a ti, Gonzalo. Es Enrique Alfaro esta mañana aquí en Real de Rock 101. Dejen mira música, por favor. Aquí está